Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Nuria del proyecto Divos. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, agradecerte que hayas venido al podcast, que hace ya unos meses que lo hablábamos y bueno, va, Nuria, anímate, vente, porque creo que va a ser un podcast diferente donde vamos a hablar de un proyecto muy enfocado al B2B, ¿no? Donde los clientes son empresas y es un proyecto que ya conocemos desde Visibilidad, que también aquí podremos ir jugando e interactuando en base a cómo planteamos el marketing. Así que para quien no conozca Divos, ¿qué es exactamente? ¿Qué hacéis? Divos se presenta en el mercado como un distribuidor integral de soluciones para la higiene profesional, pero ¿qué es eso? Es desde que distribuimos desde papel higiénico o bobina de manos para las cocinas a robots autónomos de limpieza o lo que conoce más la gente, que es las fregadoras o las barredoras que puede ver en un supermercado. Eso es lo que distribuimos nosotros. Y todos los químicos útiles que te puedas imaginar que se utilicen para la higiene profesional. Así que abarcamos cualquier tipo de empresa y este es nuestro mayor reto. Genial, ahora también iremos destilando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el proyecto y los retos que tenéis actualmente. También para que te sitúen, ¿no? Tu rol actual, facturación del proyecto, equipo actual y años del proyecto. Vale, Divos nace de la propiedad como un autónomo que empieza sus pinitos en el 91. Él solo con 4 más, creo que eran al inicio, y desde la parte comercial, la parte de negocio, la parte de repartir el material, todo se integraba en un equipo bastante reducido y va creciendo de una forma orgánica el proyecto hasta que, bueno, ahora estamos en unos más o menos 600 y, bueno, el reto de este año es llegar a los 11, que es una cifra que también esperamos porque teníamos ganas de que llegara ya, pero se ve que a lo mejor va a ser un poquito más largo el camino. Entonces empieza el 91, pero el crecimiento de la empresa se da los últimos 5 años. Supongo que es porque el crecimiento también en la parte estratégica comercial que cambia un poco y se ve un crecimiento realmente mucho mayor más que nada en el incremento de facturación año a año. En los últimos 5 años ha sido el incremento más grande, resumiendo. Vale, teniendo este contexto, ya has hablado de los inicios, de la evolución. ¿Cuál fue el cambio que hubo a nivel de la empresa para que hubiese este cambio de tendencia a nivel de facturación? Yo creo que fue un reto interno que era la figura de dirección comercial. Era muy difícil para nosotros encajar esa figura. La parte comercial iba un poco a todo en ese momento y nos funcionaba bien. Bueno, la empresa no se quejaba porque iba creciendo de forma orgánica, pero hasta que no se puso una línea estratégica y unas líneas de trabajo que tuvieran más sentido comercialmente y más que nada para tener un poquito más de margen en las operaciones o tener más sentido en el crecimiento global de toda la empresa, no se vio este cambio. Se cambió el perfil de empresa o de perfil de cliente, no íbamos al bar pequeño de barrio, que también, pero no invertíamos ahí todos los recursos, sino que íbamos a grandes grupos de restauración que evidentemente nos dan mucho más facturación, trabajo, pero también margen en la compra y todo lo que conlleva. Entonces, principalmente fue un cambio estratégico también, ¿no? De lo que comentas a nivel comercial, de quién era vuestro cliente y el foco que ibais a hacer, consecuencia al crecimiento de a día de hoy. ¿Cómo se compone a día de hoy el equipo? Y obviamente por consecuencia los departamentos, siendo un B2B del cliente. Sí, ahora la tendencia mayormente de las empresas que vamos hablando de la zona es reducir mucho el departamento comercial. Nosotros estamos haciendo casi lo contrario. Son 14, 15 representantes comerciales en la calle, que son muchos. Bueno, muchos para la zona. Es una zona reducida. Hay gente que trabaja con 3 comerciales en toda España. Nosotros somos 14 y solo en Cataluña y casi concentrados en Girona y Barcelona. Pero son 14 en el departamento comercial. Tenemos un servicio de reparto que son unos 15 más, servicio técnico, porque también llevamos la parte de negocio de la reparación y mantenimiento de las máquinas, así que son creo que son 7 u 8 técnicos, que es una barbaridad también. Después la parte de administración, la parte de marketing, oficinas, back office, somos una veintena más. De marketing estoy yo y una compañera que me ayuda en algunas de las tareas y yo gracias a partners como vosotros que me ayudáis en la parte de promoción y comunicación hacia el cliente. Vale, genial. Entonces, a diferencia de otros proyectos que hemos pasado por el podcast, es claro, ¿no? En este sentido, la fuerza comercial que se está realizando, como decías, al final un cliente puede ser tanto un grupo de restauración o un restaurante o incluso una cárnica que por consecuencia hay una relación siempre con un comercial
y que después va haciendo sus pedidos, ya sea de consumibles, ¿no? O incluso una máquina para limpiar el suelo de la nave o lo que sea. Fregasuelos, que empezaremos a hablar también de mucha maquinaria. Genial. Sí. Tenemos el contexto, con estos años he aprendido un montón, de limpieza. Ya, y yo, No, es un mundo, Parece que solo haya 4 productos y hay una barbaridad, sí. No, y el tipo de máquinas y ahora las máquinas autónomas, bueno, avanzaremos, ¿no? Y también el futuro del mismo. Genial, pues antes de ahora entrar en profundidad del marketing o cómo se plantean Divos, hablemos un poco de ti, ¿no? Y hablemos un poco de en qué momento entras en toda la vorágine del marketing y también en todo este ecosistema digital. Vale, yo ya tengo unos años, cuando empecé la carrera de publicidad y marketing no había la parte digital. Imagínate, se tocaba en alguna asignatura, pero era muy poco lo que se tocaba en ese momento. Todo era mucha publicidad tradicional. Pero a mi parte siempre me tenía claro lo que estudiar, pero me gustaba mucho la parte de estar en cliente, la parte estratégica, la parte de entender mucho más el contexto. Y empecé las prácticas en Bonpreu, que es un retail muy conocido aquí en Cataluña. Ahora mismo una de las segundo retail o cadenas de supermercados más importantes de la zona. Ahí me dieron la oportunidad, estuve 5 años y de ahí salté, más que nada porque estaba en Barcelona, quería subir otra vez a Girona y me pasé al B2B y ahí tuve un choque. Pasar de una cadena de supermercados donde yo me comunicaba con el cliente final a trabajar en una empresa donde dependía muchísimo del departamento comercial para comunicarme con el cliente o conocer exactamente cuál es la diferencia entre la comunicación B2C y B2B. Me costó mi tiempo, pero bueno, ya llevo 10 años y ya la verdad es que si te gusta el tipo de comunicación B2B es realmente muy interesante por la parte de profundidad que tiene de negociación, de conocer exactamente la situación de la empresa y la estrategia que tiene hasta de crecimiento. Hablemos de esto y también me iré soltando la escaleta, pero creo que es interesante, ¿no? ¿Qué diferencias clave consideras que hay entre hacer una estrategia de comunicación de marketing para un B2C respecto a un B2B en base a tu experiencia? Bueno, la diferencia principal y que es básica de entender para mí y me ayudó mucho es la parte práctica. El B2C, el dinero es del propietario que estás hablando y en el B2B gestiona el dinero de otra persona o de otra empresa o a lo mejor de su empresa, pero que es de un conjunto. Así que lo que necesita esa persona es confianza, es seguridad de que no se está equivocando a la hora de gestionar un dinero o una inversión, que no te encuentras estas inseguridades con un B2C que muchas veces hasta es impulsiva la compra. 100%, y aquí al final es la única venta que yo hago a día de hoy, compro y resalto la parte de confianza, ¿no? Que al final es la razón también del propio servicio o incluso es una venta consultiva, y mientras que en un B2C, cuando vas directamente a un cliente, es lo que tú has dicho, puede ser impulsivo, es más incluso estatus, es emocional y no es tanto una toma de decisión lógica, que bueno, que a priori lees los libros y nada es lógico, ¿no? Y sobre todo la parte consultiva. Pero sí, genial, 100%. Entonces, como comentabas, ¿no? Empiezas a entrar en el propio B2B. ¿Y cómo va evolucionando tu carrera? Bueno, claro, yo entro en un departamento de marketing con otra compañera. En ese momento éramos 2 en marketing. Y hay un momento que la empresa se reestructura internamente y paso yo a ser la parte responsable de marketing. Pero en ese momento es curioso porque antes de que se empezara a hablar del marketing trabajando conjuntamente con el departamento comercial, yo desde siempre he estado muy ligada al departamento comercial. He salido con ellos de ruta a vender, la parte de atención al cliente, de producto, las formaciones las comparto con ellos. En ese momento a mí se me pone una figura de marketing comercial en la empresa y justo después, al cabo de un par de años, ya es cuando llevo toda la parte de marketing y comunicación de la empresa. La parte digital también en un momento estaba separada y la llevaba al departamento tecnológico de la empresa y después se junta todo en una misma figura que soy yo en este caso. Entonces, para entenderlo, ¿no? Empiezas incluso más en una labor comercial, como tú has dicho, ¿no? Yendo con los comerciales a visitar clientes, por consecuencia entiendes y aprendes de producto y también creo que es muy importante empezar a tener de aliados a los comerciales dentro de una empresa B2B, ¿no? Que al final, y ahora hablaremos también de ello, ¿no? Del conflicto de canales, que consideramos y lo hablamos mucho tú y yo que no lo es, y después, por ende, la evolución también del canal digital, que es lo que sobre todo estamos trabajando
trabajando hoy, ¿no? Genial, pues un contexto muy claro. Entonces, y ahí hablando con tu historia, ¿en qué año más o menos, no sé cuántos años llevas en Divox trabajando y también cómo ha sido la evolución del proyecto? Ya llevo 10. Vale, entonces, cuando comentabas esa evolución de ese cambio estratégico, tú viviste como el antes y el después, me imagino, ¿no? Sí. Sí, cuéntanos. Bueno, para mí fue un alivio que hubiera una dirección estratégica detrás. Aparte, tenemos una organización. Para nosotros siempre el objetivo ha sido Barcelona, porque la parte de facturación grande pues tiene que venir es de lógica, por la parte de Barcelona. Y primero que entró la parte de dirección comercial en el equipo de Girona, pero después lo tenemos separado y después entró también un proyecto de dirección comercial en Barcelona y yo vi la luz, porque claro, es muy difícil comunicar para todas las empresas, niveles diferentes. O sea, yo me encuentro que tenemos señalizados 11 sectores estratégicos, 11 ya son muchos. Y si cuentas que más o menos en cada uno de los perfiles o sectores tengo unos 5 perfiles profesionales diferentes, es que hablo desde una escuela, desde el secretario, desde el de mantenimiento, a dirección, y después me voy ya a industria y hablo con ingeniería, dirección de operaciones, dirección financiera. No tiene nada que ver mis comunicaciones o si mis argumentos en una parte o en otra, depende del perfil que me encuentro delante. Así que era complejo la parte de segmentación. Entonces, Girona empezó, bueno, ya trabajaba por zonas, la zona norte, la zona sur, pero un comercial entra por la mañana a una escuela, después entra a una residencia, después entra en un hotel y van haciendo, de momento funciona así. Y Barcelona, que se me iluminaron los ojos, fue cuando empezaron a trabajar por sectores. Tenemos un especialista de industria, un especialista de food, un especialista de facilities, que son las empresas de limpieza. Claro, no tiene nada que ver cómo trabajan estas empresas de las otras, qué necesidades tienen. Para mí fue un alivio saber cómo comunicar, qué comunicar y en qué perfil, y de una forma muy clara. Además que el comercial me podía decir, sí, es que esta gente les interesa esto y esto, no les hables de nada más. Pues perfecto, más fácil para mí. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilitatón, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilitatón.com/newsletter, visibilitatón.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Claro, entiendo que el cambio estratégico aquí entonces es, en un primer momento los comerciales atacaban a todo por zonas geográficas y hacían una ruta, por decirlo de alguna forma. Si no me corriges, ¿eh? Y entiendo que aquí el gran cambio es, no, vamos a identificar los diferentes buyer persona que tienen unas necesidades concretas, porque no es lo mismo el hotel que la escuela o la carnicería, digamos. Esto porque hablamos mucho en las reuniones, ¿no? De que en el sector alimentario, toda la parte de salud es core. Entonces, entendemos que los problemas, los pains, son diferentes y la comunicación de tu lado, ya sea por email marketing, por redes, por los diferentes canales de comunicación, tiene que ir enfocada diferente, ¿no? Porque al final, aunque la máquina sea la misma, no, el problema o lo que les genera ese dolor no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿hacéis este cambio en parte? Sí, hace unos, a lo mejor 5 años entra una pieza, después la otra y cada vez se trabaja con estrategias diferentes en cada zona, pero en realidad las dos funcionan y de momento ahí vamos. Pero sí, concretar con quién y de qué hablar era primordial y además para mí porque me estaba volviendo loca. Me imagino. Vale, genial. Entonces, tenemos un contexto claro de la empresa. La persona que está escuchando, también porque a veces al no ser un B2C, pues entre en la web, si necesita productos de limpieza, obviamente para su nave industrial o lo que sea, que los contacte, ¿no? Pero, y por SEO si puede ser, pero fuera coñas, al final es un catálogo muy amplio que, como estamos hablando aquí, pues el mismo producto puede funcionar para muchas casuísticas, ¿no? Con lo cual, creo que es un punto clave lo que estábamos comentando. Entonces, ligado con esto, hablemos de cómo se plantea el marketing en esta tipología de proyectos. Primero, bajemos antes de entrar en el marketing, es el propio servicio y producto. Es decir, yo lo que entiendo con los años que llevamos trabajando es que es un catálogo de productos, ya sea maquinaria, productos de limpieza, consumibles. Un comercial por X o por Y consigue un restaurante, muy simple, y este restaurante, a mí me pasa mucho cuando voy a un restaurante,
restaurante, que voy a lavarme las manos y siempre hay eso es marketing, ¿no? Es decir, Totalmente. Y hay la pegatina de Divos. Product placement, claro que sí. Entonces, entiendo que eso ya ese cliente lo tenéis en un CRM, bueno, lo que sea, un RP o lo que sea, y el comercial lo va a visitar cada 2 semanas, ¿no? Esto que acabo de explicar, ¿es así? ¿Qué matices hay? Matices por sector y depende del comercial y la zona. Lo que tenemos es, sí, tenemos las compras recurrentes, que es cuando ya realizamos el cliente, se integra mejor porque es nuestra propuesta de valor. Nos pide, el cliente tiene sus pedidos recurrentes que los puede tramitar con una llamada, que espero que no sea, con un mail, bueno, pero pues nuestra área de clientes o nuestra aplicación es lo ideal para nosotros, que ellos ahí ven sus productos habituales, sus ofertas para ellos, su contenido, y para nosotros es mucho más fácil porque nos entra directamente. Si tienen, por ejemplo, tarifas o descuentos acordados, ya les sale allí, no tiene ni que pensar, tiene fotos, es agradecido, o intentamos trabajar para que sea una plataforma muy agradecida. Y, por ejemplo, los químicos tienen documentación relacionada, fichas técnicas, fichas de seguridad, que cuando tienen inspecciones las tienen que tener actualizadas, las tienen que presentar ahí, las pueden descargar fácilmente. Así que intentamos facilitar la gestión de la higiene. Pueden hacer el recuento, tienen, por ejemplo, si tienen 3 máquinas, las tienen ahí y las tienen localizadas, saben qué máquinas, cuántas preparaciones o qué deben realizar, mantenimientos. Es nuestra punta de lanza también el área de clientes para los gestores de la higiene de las empresas. Lo que pasa es que todo se complica, como siempre. Una cosa es un restaurante, como comentas, y la otra, si te vas a una empresa de limpiezas donde tienen una central de compras o no, o repartes en cada comunidad por separado, las compras las recepciona una misma persona, las tiene que tramitar todas, o tienen 7 máquinas que a lo mejor no saben dónde están porque las han movido. Una cosa es las compras recurrentes, después las máquinas que son puntuales y nos viene una alegría cada vez que se trabajan. El comercial de industria casi no tiene ni que salir de casa a lo mejor y vende 3 máquinas durante la semana que son de 10.000 euros, y el que hace mayormente Horeca sí que la relación es mucho más importante, necesita visitar y esa visita un poco más recurrente. Pero cada vez más los clientes derivan más a una compra recurrente a través de la aplicación y se olvidan del comercial. Solo cuando tienen un problema, eso sí que para eso estamos, que cuando tienen una consulta, problema, lo que sea, que se comuniquen con el comercial o especialista. Hablemos de esto, ¿no? Y esto en el sector B2B he visto que ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando tienes este e-commerce B2B o canal de compra-venta digital, principalmente, y por lo que has dicho que al ser una empresa histórica, o al menos lo que yo he aprendido con otras empresas, es el comercial vende, tiene su sueldo fijo y tiene un variable en base a las ventas que hace cada mes. ¿Cómo lo trasladáis a día de hoy, siendo la compra a través de vuestro e-commerce B2B o app? Fue... No te es fuerte, dale. No, la verdad es que creo que aquí la empresa optó por tomar una buena decisión, que es toda venta va directamente al comercial, sea cual sea su relación. Yo creo que al final evidente, es que es un mantra que intentamos también decir todos en la empresa, el cliente es de toda la empresa, y desde la persona que levanta el teléfono hasta la persona que repara la máquina o la que los visita el especialista, a todos tenemos que estar volcados al cliente. Si no funciona. El B2C es diferente porque es un momento puntual, pero va de relación y va de personas en B2B. Y esto, ¿por qué lo comentaba así? Porque al final tiene que haber un representante que luche para proteger, no para asesorar o para hacer que todo funcione del cliente, y tiene que estar siempre nosotros vamos con códigos y todo cliente decimos que va con el código del representante, porque es al final el que va a necesitar la visita presencial, seguramente incidencias van a ir hacia él, es el que tiene conocimiento, el que tiene que tener conocimiento del contexto del cliente y el que tiene que resolver el problema cuando venga. Si no es en 2 años, no es en 2 años, y mira, todo lo que ha venido de pedido realizado a través de la app, pues mejor y bienvenido. Pero al final, si viene el problema, él tiene que coger el teléfono, sea cuando sea, y él tiene que ir, sea cuando sea. Es que considero y creo firmemente que es la optimización del proceso de compra, ¿no? Pensando en este caso, pues el restaurante. Al final, antiguamente, pues tenías que esperar a que el comercial viniese o llamar, pasar este pedido en llamada, que lo vas haciendo, puede haber una equivocación, y después pasarlo al almacén y que salga la expedición, ¿no? Y todo lo que implica eso incluso a nivel de RP y de gestión de stocks,
etcétera. Entonces, has dicho que era una empresa del 91, con lo cual me imagino que ha pasado por todos estos procesos, ¿no? En papel, archivos y por consecuencia meter un RP y tener una web y bueno, y todo lo que implica las empresas históricas, porque tienes un legacy tecnológico, que lo hemos vivido a nivel SEO, y me imagino la locura que debe ser eso también a nivel de gestión. Entonces, para ti, llevas 10 años en la empresa, ¿cómo has ido viendo esta evolución también tecnológica o digitalización de todo este proceso? Divertido. Yo cuando llegué, los pedidos llegaban, porque los comerciales los enviaban en BlackBerry, y llegaban en el mail a oficina de ventas. El departamento de oficina de ventas imprimía todos los mails y los picaba directamente al RP. Claro, bueno, nos pasó también con el área de clientes, que no lo hemos dicho, tenían miedo los comerciales y algunos aún tienen miedo porque se piensan que pierden el control del cliente. Por eso digo a veces que el mantra que vamos repitiendo internamente es el cliente es de todos, no solo del comercial, que me parece muy bien y justo que ellos cobren su parte de las ventas, porque evidentemente se lo trabajan, pero es responsabilidad de todos. Y sí que al principio nos costó. Y mira que lanzamos la aplicación justo antes de la pandemia y nos fue bien, nos salvó bastante, porque en ese momento no se recibían comerciales durante la pandemia, así que nos salvó bastante. Pero aún así había como miedo de perder el control y de forma anecdótica tengo un comercial que va con fichas escritas de los clientes, fichas de papel, y la aplicación no la quiere ni ver. Pero bueno, es especialista de uno de las líneas de negocio y la verdad es que no le puedes decir nada porque las ventas funcionan bien, pero es verdad que no tenemos información cuando se va de lo que tiene abierto o no tiene abierto, de relación con los clientes. Eso sí que hemos pasado de tramitar los pedidos con BlackBerry a la aplicación ya en el momento de pandemia. Después el cambio más tecnológico, sobre todo para los comerciales, fue cuando ellos dejaron de hacer los pedidos por BlackBerry, lo hicieron a través de una aplicación también como un e-commerce, pero interna. Claro, para ellos fue también un cambio brutal. Y la parte de introducción del CRM. Entonces aquí sí que ya hace unos 3 años que trabajamos con CRM y ahí sí que fue, y para mí una experiencia profesional muy interesante. También la sufrí, pero ahora estoy recogiendo los frutos de todo el seguimiento que puede hacer de las acciones de marketing que realizamos, hasta de los leads que nos llegan desde la web y para mí es un alivio ver que al final estamos llegando a buen puerto. Pero es verdad que un CRM es crítico también para un departamento comercial que a veces, llega cuando llega a la parte digital. Hablemos de esto, ¿no? Para la persona que no entienda lo que es un CRM, porque puede que a nivel B2C no sea tan común, al final es un software que te permite tener el control, ¿no?, del cliente que tienes o el posible cliente, ¿no? Lo que se suele decir a veces incluso el funnel a nivel de pipeline, que se dice de ventas, y sobre todo traquear más o menos desde dónde ha entrado. Si ha venido por un comercial, ha venido por la web, ha venido de una feria, lo que sea, y por consecuencia cuál ha sido su evolución y cómo se ha cerrado, y después el recurrente, ¿no? Actualmente, este CRM, ¿cuál es el que utilizáis y qué tal os está yendo? Para mí bien, es el de Microsoft, es Dynamics 365. Yo creo que funciona bien, es mejorable, pero avisé al departamento comercial durante la formación que CRM quiere decir entrar datos, sí o sí, y si no funciona bien el tema. Claro, era para ellos, si la venta en ese momento y para recibir más ventas, para ellos no es útil el CRM a corto plazo. A largo plazo les estoy demostrando que sí, porque así tienen todo lo histórico y saben exactamente en qué momento les ha funcionado esto, cuando han comprado esto, y tener el histórico y la relación de personas y todo lo que se ha realizado. Pero bueno, yo te diría que bien, pero es siempre trabajando y mejorando, porque se tiene que simplificar. Entiendo que para ellos tiene que ser como muy fácil, siempre se puede automatizar mucho más y ahí cuando empiezas ya no, yo creo que es mejorable siempre y se tiene que ir mejorando. Sí, es que al menos, no sé si este contexto tenías de mi lado, pero yo siempre he hecho SEO a nivel profesional, pero el SEO siempre ha ido muy ligado al concepto de inbound marketing y esto el rey ha sido HubSpot. Entonces yo en una agencia que estuve vendíamos HubSpot y nos hicieron una formación y me empaparon muchísimo de todo el concepto de CRM y a nivel teórico es fantástico, es muy bonito, pero la realidad cuando ves que tienes que integrar empresas B2B que suelen ser empresas de 10, 15, 20 años a nivel histórico, no es para nada fácil porque
de marketing tiene una forma de hacer, el comercial, el cliente es suyo, no es para nada fácil. Y como tú, creo que aquí has dado un punto clave, que primero es el abordar y la formación interna del propio equipo, que suele ser siempre bastante reacia, porque tienes una forma de trabajar, estás bien y de repente te lo quieren cambiar, que es normal, que a mí también me pasaría. Y encima esto te va a implicar más trabajo y lo que hacías que ya tenías tu forma de hacer, pues te lo cambian completamente y te tienes que adaptar. Entonces me imagino que esto ha sido un reto y está siendo un reto, pero es que también es que lo he visto en muchos proyectos y es lo normal. Y después, sobre todo, el beneficio de hacer todo esto a medio largo plazo. ¿No? Ahora vemos el mural, más o menos la persona que lo vea, pues los objetivos, ¿no? Todas las empresas vamos con objetivos y creo que implementar esto es una muy buena decisión. Entonces, nos hemos ido explayando, pero creo que hemos tocado algunos puntos interesantes, ¿no? Como la transformación digital de una empresa, quedaría solo para un podcast y más desde el punto de vista comercial y administrativo. Solo no me quiero imaginar lo que fue el desarrollo de la app y obviamente eso... Bueno, aún, Eso fue fácil porque les facilitabas a ellos el trabajo interno. Lo de después lanzarlo hacia los clientes ya fue otra cosa. Para entender el tema de la app, porque al final es este e-commerce B2B, como una vez el cliente ha entrado, esta es una app hecha a medida, es una tecnología estándar. No, está hecha a medida. Vale, aquí es donde me refería, ¿no? Que no es trivial vamos a hacer una app para nuestros, a nivel de diseño de UX, de interacción, sacas una primera versión, hay dudas, atención al cliente, ¿no? Me imagino que también ese cambio de ya no... Claro, lo adaptas un poco a lo que te va pidiendo el mercado, no es fácil tampoco. Por ejemplo, hay cadenas de restauración que son los mismos restaurantes que hacen el pedido, pero nos pidieron que tuvieran un presupuesto cerrado. Claro, entonces desde ahí cuando superan el presupuesto se envía directamente un mail a compras lo valida, pero después se tiene que activar. Claro, o por ejemplo, trabajamos mucho con plantillas de homologados. Los químicos, tú no puedes aplicar cualquier químico en cualquier sitio y no se pueden inventar químicos que no están previstos en un plan de higiene como tal estandarizado. Así que tienen plantillas homologados que algunos clientes no ven nada de catálogo y solo ven los productos que tienen que comprar y ya está. O otros solo ven la parte técnica o es que sí. Claro, al final nos tenemos que ajustar un poco dentro de lo medio estándar. Tenemos que ir añadiendo facilidades al cliente, pero de cada sector, que le simplifique el trabajo o seguramente de control o de compras o la parte de a lo mejor pasar a auditorías como vienen con la parte de industria alimentaria. Por aquí, hablando con todo lo que estamos hablando, vemos que en B2B es un score toda la parte de recurrencia, compra recurrente, que es lo que te permite escalar. También nosotros que trabajamos el SEO Google Ads, al final pues Google Ads entran tantos leads que ahora con el CRM podemos intentar trazar, ¿no? Pues me ha entrado por la web y se ha quedado cerrando y puedes incluso valorar o entender cuál es el valor que está aportando ese cliente y es algo que ahora este año que hemos empezado a trabajar, ¿no? De decir, vale, pues los leads me están costando, por decir algo, 50 euros, pero al cabo de un año ese lead me ha aportado 1.000 euros. Entonces, bueno, será chulo porque la teoría lo explica muy bien, ¿no? El CAC y tienes que empujar y tal, pero la realidad, o al menos la realidad que yo he vivido con e-commerce B2B es que no tenemos un panel bonito y que, al contrario, todo el ecosistema que yo me he encontrado están en este proceso y no es fácil, sobre todo por la herencia operativa y tecnológica que hay en un proyecto. Pero bueno, estamos trabajando hacia aquí, con lo cual creo que también la parte de este e-commerce B2B que estás comentando es clave, porque para bien o para mal también es esta interacción con el cliente a nivel de compra recurrente. Entonces, mantenerla actualizada, que sea fácil de utilizar, lo que hará es que haya menos saturación en atención al cliente y para... Es fidelización al final. 100%. Genial. Entonces, ya que hemos hablado del CRM, que bueno, también toda la parte del e-commerce B2B, todo esto es ya clientes a lo largo de los años que habéis ido consiguiendo y habéis ido fidelizando y obviamente es la base del crecimiento de Vivos. Hablemos de, y esto me dirá muy bien también esta parte del podcast porque lo voy a poner al equipo, cómo se plantea la captación de nuevos clientes, ¿no? Desde marketing, vamos a conseguir nuevos clientes y cómo se estructura. Depende de cada estrategia. Aquí lo que hacemos, creo que hacemos un triángulo de trabajo potente.
estoy yo trabajando codo a codo con los 2 directores comerciales. Aparte de la parte de marketing, yo también llevo la parte de, un departamento que es oficina comercial, que ellas porque son 2 profesionales, ellas lo que llevan es la parte back office, pero más no de atención al cliente, sino la parte comercial. Tenemos a veces muchos procesos internos que conllevan contratos, homologaciones, son gestiones que si tú estás de ruta como comercial o haciendo formaciones, porque en higiene profesional requiere muchas formaciones a los equipos, pues si tú estás haciendo una formación no puedes estar realizando presupuestos, que tienes que estar mirando el complemento, el servicio técnico, que es el contrato de alquiler, a lo mejor son demasiados servicios, demasiadas tareas que son comerciales, pero que son también parte administrativas. Entonces, ellas son parte clave también en la parte de prospección, porque una de las profesionales tenemos un calendario estipulado ya desde principio de años con los sectores principales y una estrategia. Entonces, ella primero lo que hacemos es detectar a los clientes que están dentro del perfil determinado. Por ejemplo, ahora como vamos a la feria de Advanced Factories que hacen en Barcelona, que es un punto clave también de presentación de productos automatizados. Claro, ya hace 2 meses que estamos trabajando el sector industria, así que estamos actualizando todos los listados, llamando a todos los clientes, preguntando cuál es la persona responsable de compras, porque aquí empieza todo, porque yo no te puedo, si eres la persona que coge el teléfono, pero no tienes nada de conocimiento ni llevas las compras, yo a ti no te voy a contar nada, porque no necesitas saber nada, más que nada porque te estoy agobiando. Así que identificamos las personas, identificamos el mail directo y depuramos toda la base de datos que tenemos de CRM, de industria además, de cada industria diferente, del plástico, de la automatización, o sea, vamos bajando un poquito más la segmentación. Después de ahí lo que vamos haciendo es mailings. Sabemos que alquiler les puede interesar, pues alquiler, pero para industria. No es lo mismo un alquiler para una escuela que solo necesita hacer el pabellón de deportes que una industria que a lo mejor es una máquina específica, que además necesita un accesorio específico y que le va a costar, que no. Después sí puede haber compra, así que hacemos comunicaciones muy específicas, pero ya determinando quién es la persona que tiene que recibir este mail o comunicado. Entonces vamos alternando sobre todo la parte de mailing y la parte de llamada, y después es cuando entran también en juego la parte comercial. Oficina comercial aquí empieza a jugar también con los comerciales, concertando citas y van atacando zonas o sectores conjuntamente. Pues yo voy llamando a estos registros, tú vas presencialmente a ver quién llega antes a la persona, porque hay industrias que vas mejor presencialmente y otras que vas mejor de forma telefónica online o por LinkedIn. Es que no sabes, es que todo depende del profesional que te encuentras, depende de la edad, de si es digital o no es digital, de muchas cosas. O sea, entendemos que la pregunta, ¿no? ¿Cómo captar clientes en un B2B? Y aquí voy a poner creativos también para que la persona que nos escuche, el objetivo también del podcast al final es que vaya cogiendo ideas, ¿no? Y que se haga un análisis en su propio negocio. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en visibilidad no tenemos que esto entiendo que es toda la parte de outbound, ¿no? Que se le llama, ¿no? De ir a buscar clientes, ir a pescarlos, mientras que el inbound es tirar un anzuelo, que es lo que hacemos en SEO, por ejemplo, o incluso en Google Ads, que hay una búsqueda proactiva y por consecuencia estamos ahí. Ahora iremos con la parte de inbound, ¿no? Entonces, esta parte de outbound, me imagino que a nivel histórico es como ha funcionado siempre la empresa, con comerciales a puerta fría, ir a abrir clientes, explicar los servicios. Como muy bien dices, ya no solo tenemos estos comerciales en ruta por zonas geográficas y por sectores especializados, porque obviamente tienen que saber que X químicos pueden utilizar o X no, o sea que hay una especialización, sino que desde central, lo que tú has dicho, ¿no? Por temporada, ahora la feria que comentabas, pues ahí tenemos claro que habrá esta feria, llevamos 2 meses ya preparándola desde la oficina y nos coordinamos con los comerciales que están en la calle. Con el CRM, antes no lo teníais, o no sé cómo lo teníais, podéis ir poniendo las anotaciones. Le he llamado, le he enviado un correo y encima si lo conectas, por ejemplo... No, es que todo, tienes el correo entero, tienes la conversación entera, lo tienes todo, las ofertas, claro. Tú lo tienes ahí, sí, claro. Claro. Y al final la información es poder, ¿no? Y puedes coordinar de esta forma también, pues cómo va interactuando con los correos y por ende, pues si aprietas más a nivel comercial o no, ya tiene mucho sentido. Genial, el outbound queda muy claro e incluso a mí lo que me gusta del outbound, sin ser un practicante,
al menos lo que yo escucho sobre todo en modelos de software, bueno, SaaS, software as a service, de bastante matemático, ¿no? De hey, tantos leads, o sea, hay una tasa muy clara. Entonces tú sabes que si la segmentación de esos leads lo has hecho bien, esa base de datos, más o menos sabes cuántos, es lo de siempre, ¿eh? Son números, son forecasts y después se lo lleva el viento, ¿no? Dicho esto, este proceso comercial de captación de leads, ya has dicho que ya tenéis una base de datos, pero en la feria, por ejemplo, vais de forma también, no sé, ¿cómo captáis todos estos correos, todas estas bases de datos, ya que a priori a día de hoy no se pueden comprar? Bueno, sí. Claro, en su momento, primero que viene, como decías, la empresa tiene un histórico de potenciales. Evidentemente hay parte de departamento comercial que sí que hace puerta fría también, sin esta ayuda del departamento de oficina comercial, y va entrando los datos. De ahí algo tenemos. Se compraron en algún momento algunas bases de datos, pero tengo que decir que no fue mal, pero tampoco bien, porque hasta que no detectas la persona que tiene que recibir el correo y a quien te tienes que dirigir, los correos de las bases de datos para nosotros eran muy fríos y es que si no se trabajan, nada, tienes un punto de partida, pero que ahora te lo da, ¿sabes? Le pides un listado de empresas con estos criterios y te los da, o sea que tampoco hacen falta. Y después sí que acciones puntuales que hacemos también de formaciones, hacemos webinars, hicimos en su momento, ahora cada vez menos, o los combinamos con formaciones presenciales sectoriales, o la feria, claro, nos entra, o también trabajamos con asociaciones sectoriales de hoteles, direcciones de hoteles, y desde ahí nos entran bastantes contactos, la verdad, y ahí ya tienes la persona, porque hablas directamente con la persona y ya la entras, ya es diferente, la relación empieza desde ahí. Es que cuando miras CRM, que para mí es clave para la comunicación entre marketing y el departamento comercial, porque yo les pasaba un correo de un lead antes y para mí desaparecía. Y al cabo de un mes era perdona, ¿y este correo que te mandé, cómo anda? Ah, bueno, sí, le mandé tal, no sé qué, nunca más se supo. Para mí ahora yo te entro en el CRM el lead con toda la información y además te busco más por internet de la empresa, te llega automáticamente, tú me lo tienes que rellenar con la información de la visita, de la gestión que tú hagas, así que yo al final te puedo sacar que hemos ganado o no ganado con los leads que nos han llegado, o con los leads de la feria, o con los leads de la última jornada de clientes de puertas abiertas que vinieron aquí y hacíamos mesas redondas de profesionales. O sea, todo esto es lo que nos llena un poco de los contactos de potenciales que vamos trabajando. Es que es un punto clave, ¿no? Lo que estás hablando de, hey, hay un punto que es el marketing qualified lead, ¿no? Es decir, llega un posible cliente y desde marketing so cualificado, porque lo he dicho, porque lo habéis captado a través de una feria, de un webinar, de lo que sea, pero obviamente este pase al equipo comercial es lo que hace mucho daño a día de hoy aún, donde es como se corre un velo y no se sabe qué pasa. Es un agujero negro. Claro, y entonces de quién es el lead, ¿no? Y qué hace marketing. Entonces es cuando ya empieza a haber el conflicto, con lo cual reiteramos, ¿no? Lo que has dicho desde el principio de que el cliente es de todos y por ende lo que facilita un CRM es facilitar la vida a todo el mundo, porque tienes todo el contexto y por consecuencia trabajas de forma más eficiente y no inviertes tiempo en leads que ya te han dicho que no, por ejemplo, o no les sigues enviando más información porque por supuesto te ha dicho que no y lo tienes apuntado, mientras que otros que sí que siguen interesados, pues desde marketing y comercial sigues haciendo push, ¿no? Porque al final los recursos son limitados, tienes 2 personas que pueden llamar y no tiene sentido llamar a gente que ya te ha dicho que no, incluso es contraproducente, ¿no? Vale, genial. Yo lo que sí que, hablando ahora de este tema, lo tengo bastante oxidado porque hacía bastante tiempo que no hablaba de esto, pero yo lo he trasladado a la agencia, ¿no? Y a día de hoy, al final en la agencia también hacemos venta B2B, pero no hacemos outbound, ¿no? Por un tema incluso, no sé, lo mismo, ¿no? Histórico, cultural, que no sé cómo funciona, o al menos lo que yo considero en servicios es que es muy complejo, ¿no? Ir a puerta fría y te vendo SEO, sino lo opuesto, ¿no? Pues hacer mucho contenido, el concepto de base, ¿no? A dar mucho contenido gratuito cada semana. Yo ya hace 2 años que digo que somos un media company, o sea, hacemos contenido y por consecuencia monetizamos, que es con nuestros servicios. Y pues este podcast, suscríbete a la newsletter que te envía información de interés y cualifico. No. Pasemos a hablar de cuándo empezáis a trabajar el SEO, Google Ads o captar tráfico en base a pues lo mismo, ¿no? Desde Google o por redes sociales o cómo empezó todo. Pues empezó mi compañera que estaba antes como responsable del departamento, pero fue una iniciativa como dirección, también dirección técnica, tenían necesidad
de vender, que el esquema a la venta y a corto plazo, y era como cómo podía ser que no estemos en Google, y teníamos una agencia en ese momento que llevaba la parte de SEO, y la verdad es que encontramos un gran profesional dentro que nos conduzco un poco y nos acompañó un poco hasta el mundo SEO. Yo en ese momento no lo tocaba, sí que escuchaba más o menos la estrategia, pero no lo llevaba yo. Pero es verdad que se consiguieron un gran número de leads en ese momento, pero claro, es verdad que mi compañera no tenía tanta información como tenemos ahora. No sabía dónde iban, no sabía la calidad, ahora sabemos si vienen de fuera, de la zona, si no. Además nos permite enviarlos a distribuidores que tenemos buena relación o no, pero desde ahí se establecen buenas relaciones. No vendemos los leads, pero compartimos y así. La verdad es que lo que nos lleva al final es tejer unas relaciones comerciales entre otros distribuidores de cooperación y no tanto de venta. Y sé que muchas empresas las venden, ahí nuestra dinámica es muy diferente y las relaciones al final que nos encontramos y las respuestas no son buenas. Ahí fue nuestra primera experiencia con el SEO y nos fue bien. Entonces se abandonó bastante porque la reestructuración interna se quedó como sin responsable a lo mejor directo, no se potenció, y al final fue cuando nos encontramos, cuando os pedí ayuda porque estaba sin dirección ni sin nada y teníamos una web antigua. Bueno, estábamos sobreviviendo y la idea era conducirlo un poco hacia algo que tuviera sentido para el negocio. Sí. Y hablando con lo que estás comentando y también los proyectos que hemos trabajado muy parecidos a vuestra casuística, no es fácil, ¿no? Porque heredas un tipo de tecnología que no era la más estándar del mundo y esto, igual que os pasa a vosotros, ha pasado un montón de proyectos y esto también hace un poco que el cliente tenga dependencias sobre la empresa que le está ofreciendo el servicio porque en definitiva, cuando quieres trabajar el SEO, si quieres tener resultados, tienes que tocar la web. Ya no te hablo solo de titles o meta descriptions, que son los típicos metas, sino las propias secciones de la web o incluso temas de tecnología del HTML, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, que también yo esto lo hago mucho de tu parte porque no es normal. Es decir, nosotros que somos una agencia relativamente nueva, que ahora hacemos 5 años, creo que me encontraste por Google, o no era por referencias, sino me encontraste por Google, buscando consultor SEO en Girona, que ya te adelanto que es el único lead de calidad que hasta ahora ha llegado, ¿eh? Y seguimos por ahí. No, pero es verdad. Esto, mira, hace nada lo hablaba en un evento de que posicionar para consultor SEO de Girona solo me aporta leads de aprecio, ¿no? Que no son de mucha calidad. Pero bueno, en vuestro caso sí que fue así. Y también el voto de confianza, porque al final no teníamos... O sea, sí que es verdad que yo venía a trabajar en algunas e-commerce de aquí de Girona y que te daban esta autoridad, pero no teníamos un contexto de como otras agencias, ¿no? Con lo cual, de tu lado también, agradecértelo porque... Ostras, sin votos de confianza de proyectos como el caso de Divos, es complicado. Con lo cual... sí, pero tengo que decirte que a lo mejor en ese momento lo que se buscaba justamente era eso, prescindir de agencias grandes y buscar un perfil técnico que ya hablando contigo ya se veía que había la parte de conocimiento más que precisa para llevar el proyecto y la agilidad. Una empresa joven para mí me da mucha agilidad y para mí es más fácil de trabajar, es mucho más transparente o más, no sé, más fácil de verdad. Bueno, como esto no es una sección de marketing de visibilidad, no es el objetivo. Yo sí que lo que te quería decir es esto, ¿no? Hilando con la parte de inbound, estamos de acuerdo, ¿no? Que al final inbound es un usuario tiene una necesidad proactiva, va a internet, a día de hoy hemos hablado de Google, pero también puede ir a YouTube, ahora ChatGPT y diferentes interacciones con internet, que hay información y por consecuencia hacer que la empresa aparezca, que es lo que empezamos a trabajar con vosotros. Entonces, hemos hablado del canal de Google. Si quieres, para darte la palabra, es a nivel de Google, a día de hoy, me interesa mucho tu punto de vista. ¿Cómo planteas a nivel estratégico y a nivel de negocio el aparecer en Google, un caso como el de Divos, que no vende producto al consumidor final? Bueno, la verdad es que me es complicado. Como he dicho, teníamos las dos partes, la parte de producto químico y la parte de maquinaria. Siempre ha sido mucho más fácil la parte de maquinaria porque es una venta puntual, que la gente en algún momento llega a la necesidad de una máquina específica y es mucho más
más fácil llegar ahí, que no te van a pedir. Bueno, es que si buscan un antical, es que les va a salir toda la parte de B2C que no nos aporta nada a nosotros. Además, es que por precio tampoco vamos a destacar, porque nuestra propuesta de valor es facilitar la parte de la gestión de la higiene, o sea, es sentarnos con el profesional y decir qué problemas tienes. Es que algunas empresas tienen el problema de que les roban el producto. No tiene nada que ver con el producto y no tiene nada que ver con el precio, sino con el sistema. Entonces, para nosotros nos vamos a sentar y vamos a hablar en qué te podemos ayudar. A veces es que tienen 15 referencias y tienen que pasar a 5 porque es lo más fácil de almacenar, es lo más fácil de transportar y es lo más fácil de formar después al equipo. Entonces, ¿y ahora esto por qué venía? A la parte de Google. Sí, no, la parte de producto no la podíamos atacar porque hay muchas... Porque ni tenemos la marca que es conocida, en el mundo profesional sí, pero no nos van a buscar a nosotros porque hay otros distribuidores mucho más baratos que lo llevan, no nos van a buscar aquí. Lo que nosotros ofrecíamos en la parte de servicio de asesoramiento que iba, así que la parte que nos podía funcionar mejor de entrada en Google era la parte de maquinaria. Maquinaria porque, somos referentes, eso sí que el valor que llevamos al mercado, somos reconocidos por la parte de maquinaria, también por productos, pero en maquinaria tenemos la suerte de tener en el equipo profesionales con muchos conocimientos y con mucho tiempo en el mercado que son referentes, así que el know-how de la empresa no es un punto a favor, así que tenemos buenos productos, buen catálogo, es extenso, así que nos será mucho más fácil la venta puntual, encararla hacia la maquinaria y no hacia producto. Aparte de la separación, una fregadora tú no la buscas cuando es B2C y en B2B, claro que la buscas y la necesitas. Así que aquí ha sido la estrategia siempre de maquinaria. Después añadimos la parte de probar la parte de servicio técnico, que la primera experiencia de SEO nos funcionó muy bien. No estoy tan segura ahora, tampoco invertimos mucho en campaña de servicio técnico, pero porque internamente nos estamos también organizando, pero tampoco veo que se respire muy bien por temas de servicios. Sí que vamos probando un poco. La parte de alquiler, por ejemplo, que llevamos la parte de alquiler de maquinaria, sí que tiene mucha demanda, que siempre lo decís. Edu siempre nos dice que tiene muchísima demanda y que deberíamos aprovecharla. Es cierto que después, cuando ves lo que llega de alquiler, lo tienes que trabajar bastante, a veces son puntuales, son autónomos que sí, pero no es lo que buscamos y afinar es complicado. Y la parte de producto que estamos empezando también ahora para probar a ver por qué no también la parte de producto, pero es más complicado. Yo creo que ahí donde vamos, aparte de, por ejemplo, ahora los robots, que también son una parte que es que en realidad nos llega sin invertir, la parte de robots, porque como iniciamos, fuimos de los primeros en España y los primeros en Cataluña, de forma orgánica con el contenido, nos llegan una barbaridad de leads de robots. Pero al final, ahí más o menos ha sido la estrategia. Ahora, mientras estabas hablando, estaba comprobando algunas keywords de maquinaria y Mariví ha hecho un buen trabajo, pero resalto mucho lo que estamos hablando, ¿no? De que siempre hay una primera hipótesis, es decir, en base a este catálogo consideramos el match, ¿no? Que esta búsqueda de fregadoras industriales o comprar fregadora industrial, habrá un tipo de cliente detrás de esta búsqueda que es nuestro cliente, ¿no? Entonces, una vez ya has llegado allí, que lo intentamos hacer siempre a corto plazo con Google Ads, válidas a nivel de lead, porque a veces incluso te das sorpresas y dices, no, el cliente me está pidiendo una máquina de un ticket más bajo, por ejemplo, y es lo que tú decías, un autónomo, y esto lo vemos, ¿no? En las SERPs, muchas veces cuando hablamos, y es aquí, hay dos casuísticas, y esto incluso a mí en servicios me pasa, o hago una oferta para este tipo de cliente que me llega por este tipo de canal, o evidentemente no sigo invirtiendo por aquí porque al final estamos estirando recursos, ¿no? Que esto a nivel de catálogo lo hablamos mucho, y Google también está evolucionando mucho, ¿no? Entonces yo creo que para un e-commerce B2B que nos escucha, si está recibiendo leads y no les puede dar servicio, me acuerdo que cuando empezamos con Divox había leads de Sudamérica, por un tema de casuística de SEO que se trabajaba, ¿no? Por la parte del blog y tal. Tú ya has dicho, ¿no? Que no se vendían los leads y nada de esto, ¿no? Pero es entender, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la consecuencia? Y ir reestructurando. Con lo cual, después ya de unos años hemos ido encontrando como las familias interesantes, como el alquiler que hablabas, maquinaria e incluso, hemos tenido una reunión y hablábamos también de ya no solo esto, sino de
qué tipo de contenido les podemos ofrecer según el sector, ¿no? Porque no es lo mismo la máquina de fregasuelos para una industria que para otra, ¿no? Entonces, creo que es claro, o sea, el ejemplo que has comentado, ¿no? De, hey, alguien busca de forma proactiva en Google y por consecuencia a nivel de marca aparezcamos. Perfecto. Hemos hablado también del CRM, hemos hablado del e-commerce B2B. Hablemos a nivel de comunicación, redes o... A mí sobre todo lo que creo que es interesante es la iniciativa de poner la etiqueta en los restaurantes en el lavamanos, pues bueno, en el secador. ¿Esto desde cuándo se hace? ¿El por qué? ¿Cómo ha ido evolucionando? Por ejemplo, aquí en la nave donde estoy, durante el COVID, pusisteis la pegatina de Sí. estamos... Y saludable. Sí, el hotel también, todo esto. O sea, hablemos un poco de esto, ¿no? Del product placement que habéis hecho en tanto en hostelería, con las pegatinas y todo. Bueno, en realidad esto es desde el inicio. Todo el sector más o menos lo realiza con más o menos gracia y la verdad es que es desde propiedad. Desde el inicio de la empresa tenía muy claro la parte de la imagen dentro de la casa del cliente. La parte de, él siempre dice, la propiedad siempre dice, la idea más barata y más efectiva que tuvimos fue el cartel que aún se ve en el establecimiento de por favor mantenga las instalaciones limpias o gracias por mantener las instalaciones limpias. Y es verdad que es una propuesta de convivencia, de salud, es que al final es nuestro sector. Estamos en todos los baños, también en cocinas, en almacenes, pero la parte de estar presente es que además no es eso, es que me llegan a veces correos de he ido al liceo y estáis ahí también. Y la plaza no sé qué de Girona o de no sé dónde el establecimiento de moda de Barcelona y estáis ahí. Y en Madrid os he visto también. Y yo, claro, eso es que es la mejor acción de marketing que hay, porque las furgonetas, los vinilos es que la gente nos llega a decir, es que estáis en todas partes. No, bueno, sí, ojalá más, pero es que encima son muy vistosas. Es que el objetivo de cuando se plantea el diseño nuevo de una furgoneta es que se vea, pero de kilómetros, que es divos, que no te puedas equivocar. Así que la gente tiene la percepción de que estamos en todas partes, pero al final también es esto funciona, esto va bien, si lo tiene este cliente me puede funcionar a mí y al final es una recomendación un poco implícita sin ser directa. Si este establecimiento de moda tiene estos accesorios y este proveedor, me puede valer a mí también. 100%. Esto es lo mismo que cuando se hacen webs nuevas, que en el footer se pone la agencia que lo ha desarrollado. Claro. Es brillante, ¿no? Porque al final es un caso de uso, digamos, de caso de, hey, mira, pues este cliente ha confiado en nosotros y estamos aquí. Con lo cual, bueno, para darle una vuelta, eso también con Jordi de Riau, que, bueno, me lo presentaste tú. Esto en el sector de los cerrajeros también se hace mucho, ¿no? Incluso los ascensores. Entonces, ostras, creo que es un flow muy interesante a nivel de impacto de marca y también lo que comentabas de las furgonetas a nivel de flota, que esto Amazon también lo hace muy bien, ¿no? Ahora los riders con globos, etcétera. Entonces, tener estos impactos de marca constantes dentro de una ubicación, pues te hace familiarizarte con, para bien o para mal, incluso siendo B2C, con la marca, ¿no? Genial. Claro. Pues hemos ido tocando diferentes palos, con lo cual ya hemos ido entrando en el go-to-market, hemos tocado la parte de CRM, hemos tocado la parte de ir a buscar clientes ya con outbound y cómo lo estructurabais y el proceso, cómo lo trabajabais, y a nivel de inbound, y eso todo de Google, y podríamos tocar muchos otros palos, ¿no? Pero nos estamos acercando a la hora del podcast y tampoco sé que tienes familia y que ver, ¿no? Así que vamos a ir a la parte final del podcast, hablemos de inspiración, ¿no? En tu día a día, cómo te mantienes al día del marketing, de B2B, de innovando y probando cosas nuevas. Bueno, para mí lo que me llega más es profesionales que sigo, sobre todo me llega mucho el canal de LinkedIn, newsletters que tengo, pero mayormente tengo referentes de LinkedIn, pero es más de empresa, revistas profesionales como, no sé, qué hay, marketing directo, puro marketing, pero que sería ya más tipo de marketing y también tocan mucho la parte de B2C, poco es muy directo, me gusta mucho por la parte de publicidad y comunicación, pero no es mi día a día. En realidad sigo muchos profesionales de ventas o de B2C, no sé, un Chimo, por ejemplo, sí, que es Chimo Cortés, por ejemplo, Txell Costa, que es de Girona también, empresaria también. SEO es más que nada, por ejemplo, de inspiración de SEO, es más que nada cuando busco algo, tengo curiosidad sí que busco en ese momento el contenido específico no es que me ponga un podcast de SEO, sino que busco específicamente la problemática que puedo tener, o curiosidad o duda.
con Óscar Torres, por ejemplo, que es un formador también de comunicación B2B, pero son más profesionales que trabajan con empresas y publican contenido referente a tendencias de comunicación o sobre todo valores o cómo llegar al mercado, pero de una forma B2B, que a veces vamos muy contaminados por la parte de B2C porque es nuestro día a día más fácil. Genial, pues los dejaré anotados en la newsletter y pasemos al apartado de e-commerce que te gustan o que te inspiras, siendo B2B o B2C, esto no es diferente. ¿Cuáles son los e-commerce que dices, mira, esta gente lo hace bien y vale la pena seguirles en redes, hacer su estrategia de SEO, ver la newsletter? Claro, aquí más que nada voy a la parte de usuaria yo, porque de B lo que hago es investigar la competencia. Así que le pido a clientes que tienen la aplicación de la competencia que me la enseñen, eso sí, pero no soy yo usuaria. Muchas aplicaciones propias y la verdad es que todos lo trabajan bien, los que son distribuidoras más grandes. Y si no es más como usuaria, yo al ser madre de 2 peques, lo que necesito es algo que me lo traigan a casa fácil y rápido. Un Amazon, Zara, un Booking. Es que, bueno, para mí un Booking, como soy viajera y tengo que hacerlo todo desde casa en ese momento, me va muy fácil. No soy muy usuaria tampoco de muchas más. Es más que nada el día a día. Pero es un punto clave lo que estás comentando, ¿no? Que para bien o para mal, pues todos somos un buyer persona y con lo que has comentado, ¿no? Claro. Tenemos un tiempo limitado y has puesto ejemplos muy claros de UX y servicio y incluso cuando hay un problema te da una solución fácil, ¿no? Ya sea desde Amazon con las devoluciones, ya sea desde Inditex, que puedes ir a sus tiendas, acercarte por la devolverlo, o incluso en un podcast con Dionisio de Padel Pro Shop hablábamos de Mercadona, que era alucinante el servicio que tenían desde Mercadona, el llevarte la compra a casa y todo el tiempo que él se ahorraba y que entendía que se tenía que pagar ese servicio, ¿no? Entonces, 100%. Son e-commerce que al final incluso educan al consumidor final por el volumen de mercado que tienen. El caso de Booking es muy claro. Y alguna idea de ahí a nivel de UX nos podemos llevar, ¿no? Justamente Booking es uno de los principales players a nivel sector travel, a nivel search, SEO, Google Ads. Son los reyes por la casuística de la demanda, ¿no? No eres fiel a una ubicación que viajas, sino que viajas por muchas partes del mundo y siempre tienes una búsqueda concreta transaccional, ¿no? Hotel en más ubicación. O incluso el propio hotel, ellos posicionan por la marca o hacen Google del hotel. Pero sí, es su forma de hacer branding. Genial. Pues los dejaremos por aquí anotados, que son cristalinos, pero creo que me quedo con la parte de UX. Y nada, te dejo 2 minutos, que voy a hacer un pelín resumen de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, pero me quedo principalmente. Hemos empezado comentando la historia y la evolución del proyecto. Creo que es el punto ceros de Hispania, de los proyectos más antiguos que han venido en el podcast y todo lo que implica a nivel de evolución del mismo. Una evolución que durante 5 años hubo un cambio a nivel estratégico y aquí a veces es la importancia de siempre estar innovando y el querer crecer y también en lo que implica que tú lleves 10 años en el proyecto, que al final es una empresa que crece y por ende el talento se retiene. Creo que esto es un punto clave y en un sector como puede ser tan amplio como es la limpieza. O sea, es un sector enorme y, por ejemplo, con el COVID también se acentuó, ¿no? Toda esta casuística. Hablemos también, ¿no? Hablamos de la diferencia entre B2C, también en base a tu experiencia profesional y lo que es tu reto, ¿no? Uno de los retos que tuviste aquí a la hora de cambiar. La importancia, y va en relación a ese cambio estratégico, de definir muy claro quién es tu buyer persona y, por consecuencia, comunicarle y hablarle en consecuencia, ¿no? Haga la redundancia. La importancia de también, y esto en Divorce y en otros podcasts que he hablado, de la compra recurrente del cliente, desde el punto de vista de facilitar la compra recurrente creando una app a medida, iterando la app, al final, pues lo que estábamos hablando ahora de esta última parte del podcast, ¿no? Facilitar la experiencia de usuario. Herramientas y de marketing, ¿no? Que hablábamos del CRM, bueno, y todo lo que implica la transformación digital de una empresa. Y incluso dejamos entrever el posible conflicto comercial y cómo lo solucionáis, que obviamente es un mundo y obviamente pues queremos mucho los comerciales. Y también, por ende, bueno, tocamos por un tema de CRM, Microsoft Dynamics, vuestra experiencia al integrarlo, cómo conseguir clientes en B2B, hablamos del outbound, cómo estructuráis en base a ferias, os coordináis con los directores comerciales
y trabajáis unísono desde marketing y comercial con el CRM que os conecta, ¿no? Que es como este triángulo siempre, ¿no? Que el CRM al final conecta cliente con comercial y marketing. Y esto es fantástico. Hilando y encarrilando el podcast, sobre todo la parte de más de go-to-market, hablamos tanto, obviamente, del outbound, pero también del inbound, ¿no? Y aquí hacemos un poco de autobombo del SEO que hacemos. Lo bueno del SEO es que se puede ver en resultados y también el beneficio que esto aporta a una empresa sumando esa parte de outbound, de impactos de marca, y hilando con los impactos de marca, pues tocamos el tema de las furgonetas, que si venís por Girona seguro que las vais a ver, y en algún que otro restaurante también, ¿no? Así que, nada, de mi lado, Nuria, un podcast muy interesante, persona que nos ha escuchado hasta aquí. Es el objetivo, ¿no? Llevamos una hora aquí dando la chapa, pues creo que ha quedado muy bien, que hemos tocado temas muy interesantes y que no son comunes en el podcast porque por X o por Y pues siempre hablamos de B2C, así que creo que ha quedado muy chulo y tenemos bastantes retos aún por hacer y bueno, siempre hay cosas que mejorar en todas las empresas, en todas las casas, así que hay trabajo. Y nada, agradecerte el rato. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Empiezas nerviosa, ¿eh? Bueno, yo empecé nerviosa, pero después estaba a gusto. Espero que sea así, porque cada uno habla de lo que se encuentra en su casa y cada uno. Yo creo que, de verdad, reitero lo del B2B, que el e-commerce B2B, ya no solo hablando de marketing, está muy tapado y es una industria espectacular. Y creo que va a simplificar muchísimo toda la tecnología, toda la parte comercial, sobre todo. Y yo lo he vivido en casa, ¿no? Con mi padre que lleva más, también es un B2B, vendemos souvenir y aún a día de hoy pues van con papel y tal y es que es una locura. Y solo ya el tema del almacén es locura. Entonces creo que la transformación digital es un gran reto, pero también es un gran beneficio y una ventaja competitiva. Así que nada, para no seguir con la chapa, para la persona que ha llegado hasta aquí, agradecerle su tiempo. Espero que se haya llevado una píldora, que creo que Nuria hoy ha dado bastantes. Y ahora lo importante es no quedarse en la idea, sino empezar a ejecutar, empezar a poner pegatinas o darle un poco al coco para tener... Mejorarla. Correcto, bueno, sí, también. Pues un placer y para los que nos escuchan, nos vemos en un abrazo. Chao. Creo que me hubiera facilitado a mí a obtener parte de conocimiento, sobre todo de ventas, cuando pasé de B2C a B2B. La parte de ventas es muy importante y sobre todo la venta que me siento más cómoda y he aprendido más es preguntando al cliente. Yo en realidad no sé nada de gestión de centros educativos o de centros sanitarios y cuando te sientas delante de un profesional y le preguntas ¿y cómo vas? ¿Y qué podemos mejorar? Y te cuenta, es tan fácil después saber en qué le puedes ayudar, que tampoco hace falta ni ser tan especialista a veces, ni tan superventas, ni poder decir del primero al último el producto que llevas en tu catálogo, si simplemente es de persona a persona, relájate, pregunta cuál es su día a día y cómo lo hace y en qué le podemos ayudar. Y la parte de preguntar y de forma humana, de persona a persona, cuando lo entendí o cuando relacioné que solamente era parte de preguntar, no, era más escuchar que no y practicarlo y no tanto decir tu discurso, lo allana bastante. Todas las comunicaciones digitales, no digitales, personales, de equipo y de todo, la verdad. Sí, con la familia, los hermanos, con todo. A veces... Sí, exacto. También. Y dejar fluir a 100%. Y esto me lo aplico a mí por lo mismo, por la misma basante de que a nivel profesional pues empiezo como un técnico y claro, tú como técnico quieres como mostrar que sabes mucho, ¿no? Cuando realmente por mucho que muestres puede que tu interlocutor no tenga ni idea de lo que le estás contando. Bueno, lo peor que te puede pasar, que me ha pasado a mí, es que te vengan a explicar que la pegatina por ejemplo, del logo que ponemos en los dispositivos, el suyo es el que pega más y el que no sé qué. Yo pensando, si yo lo que quiero es que no pegue más, sino que brille. No me has preguntado. Y claro, ha estado media hora ahí dando su discurso y yo pensando, es que necesito esa media hora para hacer otras cosas. No me has preguntado tampoco, sí. 100%. Pues esto es un gran aprendizaje, sobre todo a nivel de ventas y que a veces muchos técnicos, incluso por el propio nerviosismo del momento, que quieres hablar, cuando realmente lo que subrayo es 100%. Y yo lo he aprendido a hostias, perdiendo muchos leads por querer aportar. Y realmente cuando aportas haces una pregunta, vas haciendo preguntas y por consecuencia vas entendiendo mejor el problema. Y ahí ya, cuando ya entiendes el problema, pues puedes en 5 minutos dar una solución. Es que es una venta consultiva al final, ¿no? Es la plena consultoría. Y es la más fácil porque el cliente te lo dice. Te dice que necesitas resolver y tú al final sabes si le puedes ayudar o no y ya está. Entonces es un tema de precios, de métodos de pago, pero sí es una consecuencia de todo. Pues aprendizaje brillante
adelante y lo dejaremos en esta última fase del podcast. Ahora sí, Noria, para la persona que llega al final, se ha llevado esta última píldora y lo dicho, espero que haya estado a gusto y para la persona que nos ha escuchado, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Gracias.